encontrado es que hacer red nos une y nos protege, nos cuida ante escenarios muy adversos que tenemos, al menos en México, sí es cierto. O sea, el periodista que empieza a sacar datos, que empieza a usar la información, que empieza a cruzar estadística y demás, sí se pone en peligro, sí está en riesgo. Pero nosotros hemos encontrado que haciendo periodismo en comunidad, en redes, ayuda mucho. Por ejemplo, si yo hablo de los problemas que pasan en otra población desde la Ciudad de México, me estoy protegiendo un poco para que a mis compañeros de allá no les esté pasando el problema por encima. O sea, sí nos vamos como cuidando un poco. Y eso ha hecho mucho la red. La red lo que le interesa es que entre nosotros busquemos proyectos que se protejan, que sean cuidados, que sean con los datos precisos, con las fuentes abiertas. No sé aquí cómo están en este tema de transparencia o de información pública. En México cada vez se vuelve más complejo. Ahorita nosotros teníamos una institución para eso, para la transparencia, y este año fue eliminada. ¿Cómo vamos a sacar los datos? No tenemos mucha claridad por ahora, pero la idea es seguir en este trabajo y en este esfuerzo, porque en los datos es donde están las historias y donde podemos contar exactamente lo que está pasando con poblaciones enteras. Pero bueno, nosotros desde México lo que formamos fue la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Esta red surgió hace 7 años, éramos 26 personas y ahorita somos 140 personas. Por eso les digo que es un paso a pasito. Y esto también surgió con un foro parecido a este, donde gente nos reunimos, no nos conocíamos y poco a poco empezamos a hablar de estos intereses en común. Y sabíamos que necesitábamos algo que nos uniera, pero que nos permitiera que el que está haciendo periodismo en un lado lo pueda compartir con el otro, con el sur, con el norte, y ver a través de esas experiencias cómo es que generan historias, porque es verdad, la violencia existe, el peligro existe, los recursos son pocos. La verdad es que sí pareciera un campo adverso, pero con la red pues les quiero contar lo que hemos hecho. Por ejemplo, en México el periodismo de ciencia pues ahora se hace mucho a través de carteles, de gráficos. No sé si aquí también ha habido esta transformación a través de las redes sociales. La gente se queda muy poco viendo cosas, viendo historias, leyendo historias. Entonces, pues se han formado muchos infográficos, los explicadores. Todas esas cosas van permeando en el periodismo de ciencia, al menos como se hace en México. WeRed también hace un muy buen trabajo. De hecho, ahorita tienen un foro en México, están llevando a cabo un foro así de inteligencia artificial y está padrísimo lo que ellos hacen, trabajar los temas de ciencia y que nos interesen a todos. Pero también, por ejemplo, en audio, Pampa al Susto, podcast, es un ejemplo, y por ejemplo Aleida Rueda es parte de ese proyecto. Pampa al Susto es un podcast que pone al centro a los pacientes. Ellos cuentan qué pasa con las enfermedades, pero sobre todo con las personas, qué pasa con estas personas que viven con condiciones muy complejas, pero a través de una narrativa donde dejamos de lado la entrevista. Como que ahora se ha abusado mucho en el podcast de me siento, te entrevisto, me contestas y ya, hicimos un podcast. Creo que en el periodismo la narrativa es súper importante y yo los invito a que escuchen Pampa al Susto. Es una narrativa muy fresca, pero además muy interesante porque se hace con 4 personas y sin dinero, que eso para Latinoamérica pues no es algo novedoso, ¿no? A veces tenemos que hacer eso, no contamos con los millones de las producciones grandes, pero podemos hacer cosas. Por ejemplo, otro ejemplo es Suben a la Ciencia. Este es un programa de radio que decidió irse a las universidades. Entonces ahora el programa de radio se hace en vivo con el público que son las universidades. Un día la universidad o la preparatoria les permite que sus alumnos tengan una hora fuera de sus aulas y se congregan en los auditorios. Y surge el proyecto de Súbele a la Ciencia. Aquí está padrísimo porque además invitan a las bandas de los mismos compañeros, a los mismos profesores que además están haciendo investigación, y entonces muchos alumnos ni siquiera sabían que su profesor está investigando, pues no sé, cualquier cosa de la naturaleza, etcétera, etcétera. Es muy interesante este formato y está arrancando, pero parece ser algo interesante que podría funcionar también para lugares como este, ¿no? Y sobre todo para la universidad, que hoy está interesada en tener el primer foro de periodismo. Me parece trascendental esto de verdad y es súper importante que vayamos viendo otros ejemplos. Y por ejemplo, en otro proyecto, este es un proyecto que es venezolano,
Y también está muy divertido. Ahí sí es que invitan a los principales, digamos, de la ciencia y demás, pero lo hacen de una manera muy divertida, muy amena, como si estuviéramos platicando pues con tu tía, ¿no? Es como, pregúntale a tu tía cosas y se vuelve muy divertido el programa, ¿no? Entonces, pues algunos ejemplos de cómo se hace periodismo de ciencia en audio, en formatos audiovisuales. Y bueno, ¿cómo es un periodista de ciencia? Yo quiero que se imaginen un periodista de ciencia y pues básicamente es como cualquiera de los que estamos aquí sentados. De entrada estamos interesados en que la ciencia se comunique y que se haga bien y que además sea noticioso y que además sea útil. Estas caritas que ven ahí son parte de nuestros colegas periodistas en México, Ciudad de México, cada uno de ellos es como una nueva generación. Nos vamos aumentando y bueno, el primer foto que ven somos los primeros periodistas que hace 7 años decidimos que había que formar una red y de manera legal, ahí estamos en la firma del acta constitutiva. Y desde ahí pues ha crecido la red, como ya les decía, más de 140 miembros. Y estamos conformados por un consejo directivo, tenemos comisiones, porque todos hacemos aquí trabajo. Después tenemos nodos, que son los diferentes estados en la República Mexicana. No sé si ubican más o menos como en la geografía, pero es Ciudad de México y tenemos 31 estados más. Entonces están divididos en nodos. Y las membresías, los regulares, pues somos periodistas que estamos en activo, allegados. Son personas que están dentro de la ciencia, pero que les interesa la divulgación y el periodismo como una herramienta para sacar pues, sus proyectos, sus trabajos. También tenemos a los estudiantes, que para nosotros ha sido punto focal. Los estudiantes están muy interesados, pero nos dimos cuenta que no había un lugar que les dijera que el periodismo de ciencia existe. No había, la misma yo, hace 20 años que salí de la universidad, no había nada, era un desierto, no tenía yo claro pues nada prácticamente. Me llevó muchos años a encontrar en el periodismo de ciencia un lugar y bueno, hoy agradezco mucho tener esta comunidad porque pasaron muchos años para que yo lo lograra y ahorita tenemos estudiantes que en menos de un año pasan de las aulas a estar publicando en Science, en Nature, haciendo maestrías, doctorados y demás. Entonces me parece impresionante lo que se ha podido lograr cuando hacemos comunidad. Y los correspondientes pues también están distribuidos en otros países. Por ejemplo, Wilber Monterrosa es un ejemplo de ello, donde no hay redes, se integran con nosotros y pues hacemos comunidad. Creo que por eso estamos aquí, básicamente. Ese es un ejemplo de lo que pasa cuando hay correspondientes dentro de la red mexicana. Y bueno, también contarles que los periodistas hacemos muchas cosas. No nada más hacemos notas, no nada más hacemos infografías, no solo hacemos programas. Los periodistas de ciencia también hemos ido más allá, al menos en México. Y por ejemplo, Raquel Sapien es una colega de nosotros que tiene un proyecto que se llama Son Playas. Justo ahorita afuera hablábamos del estado de Sinaloa. No sé si tienen contexto, pero Sinaloa es un lugar que ahorita está amenazado mucho por la violencia y el narcotráfico. Es difícil hacer periodismo ahí. Y ella hace periodismo medioambiental, que es todavía más complicado porque la industria y los gobiernos están súper involucrados. Y ella lo que hace es hablar desde la ciencia lo que sucede en el estado de Sinaloa. Eso, por ejemplo, la ha llevado su último evento fue la conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Chile, que es organizado por ONU Derechos Humanos, donde ella estuvo compartiendo sus experiencias. Antonio Cruz es un colega de nosotros también, porque los periodistas, pues, con tanta pluma se vuelven especialistas, y él escribió una novela. Su novela fue una de las 10 novelas finalistas del Premio Planeta 2021. El Premio Planeta es el premio que más dinero da al ganador. Entonces, es un proyecto muy relevante que surgió del periodismo de ciencia. Es una novela, pero en realidad cuando ustedes la leen tienen muchos datos científicos y verídicos. Eso también hace un periodista. Y por último tenemos un ejemplo, en México lo tenemos muy claro, que es, bueno, yo estoy en el Simposio Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, donde mi colega Michelle Morelos, que ella encabeza un proyecto que se llama Agua para el Ambiente. Ese proyecto tiene muchas aristas. Empezó por querer contar historias de las cuencas en México. Había un dinero que unas personas de organizaciones civiles querían usar para dar a conocer la problemática en las cuencas. Y decidieron que la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia podía ser su aliado para explotar esta información, estos datos y este fondo.
Y entonces de ahí surgieron muchísimas historias. Ay, no, pero es que no. Bueno, aquí voy a saltar tantito porque les quiero contar. Agua para el Ambiente generó un foro completo de historias, de experiencias. Se hicieron versiones de texto, de audio. Ahorita están por sacar un manual para periodistas y un manual para científicos con la experiencia de este ejercicio que se hizo. Es como muy único, ¿saben? Es como cómo podemos explotar al periodismo más allá de los medios tradicionales que ya ni siquiera les interesa cubrir ciencia o que hay precariedad absoluta. Estas son nuevas formas, pues, de exponer lo que puede hacer el periodismo de ciencia. Y bueno, aquí quiero contarles también que para nosotros, esto se llama Chismecito, una cosa que fue creada justo también por Aleida Rueda, donde lo que hacemos es juntarnos con colegas para que nos cuenten sus experiencias, cómo hicieron para llegar a donde están, ¿no? Algunos son directores de algún medio, editores de un proyecto importante a nivel internacional. Por ejemplo, René Escrivá, él es un periodista, está en Estados Unidos, pero también es astrofísico, ¿sí? Y él lo que fue es a contarnos su experiencia de cómo cubrir eclipses. No sé si se acuerdan, pero este año en México hubo un eclipse total. Aquí también no, ¿verdad? No, parcial. Aquí fue parcial, pero en México fue total. Entonces, ¿cómo cubrirlo? Para nosotros fue súper interesante platicar con René. Por ejemplo, Ginarelli lo que hizo fue cubrir en México los debates para presidencia, son como muy importantes. Y nunca se había elegido una periodista de ciencia para dirigir un debate. Entonces, para nosotros fue súper interesante entender qué sucedió ahí, para qué estaba una periodista de ciencia dirigiendo un debate de esa talla. Entonces, ahí, por ejemplo, nuestra colega Ginarelli nos contó, pues, qué pasaba. Pero ¿saben por qué se llama Chismecito? Porque eso sí se queda entre nosotros. No los transmitimos, son presenciales, y la idea es que uno pueda preguntar lo que sea. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te pagaron por eso? ¿Te pagaron? ¿Te amenazaron? ¿Cómo llegaste? Todo lo que quieran saber en los chismecitos lo hablamos. Y creo que es bien importante hablar también, porque cuando hablamos de periodismo de ciencia también hablamos de precariedad. Y si no empezamos a hablar de números, de dinero, de cuánto cuesta hacer esto, también estamos cayendo, pues, en las malas prácticas que queremos dejar atrás, ¿no? Y queremos profesionalizar el periodismo, que se hable de él, pero que también sea bien pagado, que también se le dé valor económico a lo que hacemos. Y bueno, tengo otros ejemplos. Estos proyectos surgieron justo de Agua para el Ambiente. Por ejemplo, este es otro portal de un compañero que se ha dedicado al audiovisual y que también ha hecho cosas impresionantes, pero por ejemplo, salud urbana en riesgo. Ustedes no podrían pensar que hablar de cuencas era hablar de salud urbana. Y ahí tienen un título que está hablando de una cuenca, pero pareciera otro tema, ¿no? También está. Pese a insuficiencia de agua, Guanajuato prioriza expansión industrial. Bueno, esto sí es como mostrar los problemas que están sucediendo. Y bueno, también platicarles que en México la revista Chilango es muy popular, es muy vendida, y uno de esos temas de Agua para el Ambiente se fue de portada de Chilango. O sea, se habló completamente de temas de agua, de cuencas, en una revista que es popular, en realidad no es científica, no es una revista de ciencia. Entonces eso creo que también hay que poner foco en esos asuntos. No solo tenemos que publicar en las revistas indexadas o en la revista local, en la revista de la universidad, hay que buscar espacios que sean populares, ¿no? Y bueno, también contarles que los periodistas de ciencia al final se vuelven líderes de opinión. Hacemos libros, generamos la literatura con la que ahora trabajamos nosotros como periodistas de ciencia. O sea, de verdad hace unos 15 años no había nada, o muy poco, y estaba aislado, y estaba en la academia, guardado en una tesis. Hoy sale un poco más, hacemos libros, escribimos columnas. En México este medio es muy importante, Animal Político, porque son de los primeros medios que se separan del dinero público y tratan de hacer periodismo desde su propia trinchera, con sus propios medios, con otros formatos de pago. Entonces ahí tenemos una pluma también que escribe, pues damos conferencias magistrales como esta a la que he sido invitada, a la que tengo el honor de estar ahorita con ustedes, más libros.
Todos estos son ejemplos, la ciencia que somos, nos invitan a participar, tenemos ahí una cápsula en donde un periodista de ciencia, cada programa va y platica su historia. O sea, por ejemplo, si yo publiqué hoy sobre los eclipses, me invitan a que presente mi trabajo y yo les platico además las dificultades de lo que pasó para poder conseguir al entrevistado, o la experiencia de haber estado en el eclipse, por ejemplo, ¿no? Desde la lupa o desde el ojo de un periodista, que también es muy interesante porque pues el periodista no solo ve el eclipse, ve lo que sucedió alrededor, quiénes estaban, dónde lo vieron, dónde se juntaba la gente, si las universidades abrieron las puertas o las cerraron. Hace 7 años en México pasó otro eclipse y fue algo muy chistoso porque la Secretaría de Educación Pública lo que hizo fue prohibir que los alumnos fueran ese día a la escuela, cuando un eclipse se vuelve un evento de divulgación científica por excelencia. Entonces, en lugar de atraer a los estudiantes para que vieran el eclipse y pudieran hacer divulgación de la ciencia, lo que hicieron fue prohibir que fueran ese día a ver el eclipse. Fue una cosa que nosotros publicamos y fue como, o sea, nos vamos a perder del evento por excelencia de la ciencia para platicar sobre ciencia. Eso fue muy comentado, en la prensa salió, y eso hizo que la mentalidad girara, cambiara, y ahora, por supuesto, el evento de este año pues fue totalmente otra historia, ¿no? Las instituciones intentaban como hacer proyectos completos de divulgación de la ciencia alrededor de lo que iba a pasar, que era el eclipse. Bueno, también el periodismo de ciencia también ha logrado reconocimiento en México, premios de periodismo que estaban exclusivos para otro tipo de fuentes, hoy también se los ganan los periodistas de ciencia, porque no es que yo quiera dejar el periodismo normal o habitual de lado, pero creo que el periodista de ciencia sí tiene ese plus de los datos, de contraste, de las historias, de humanizar, y todo eso pues genera, pues sí, premios. Aquí tenemos algunos de nuestros colegas que fueron premiados. Jesús Antonio fue por una tesis, fue por ser la mejor tesis de su generación sobre periodismo de ciencia. Eso fue muy interesante. Y bueno, así tenemos varios ejemplos. Roberto ganó una beca para ir a cubrir el AAAS de Eureka Alert. Eso pues es bueno porque nuestros periodistas latinoamericanos empiezan a salir a espacios pues que antes no podíamos estar, ¿no? Básicamente ni sabíamos que había eso para periodistas. También lo que buscamos es la profesionalización y los convenios. Así como nosotros hacemos periodismo, pues sí estamos muy cerca de la academia y nos interesa también hacer alianzas con ellos. Por ejemplo, aquí está nuestra expresidenta de la red, Cecilia Montero. Estamos firmando un acuerdo con el Colegio Nacional. El Colegio Nacional en México es como donde se juntan todos los grandes científicos, los más así picudos, así, ahí están todos. Y entonces ahí estamos también nosotros firmando un convenio para hacer cosas desde el periodismo. Bueno, Arturo Monluy es un periodista que ha salido de los estándares y, por ejemplo, él se va a hacer cosas a Japón, a China, donde está toda la tecnología. Él vive medio año allá, hace sus historias, regresa acá y las vende. Y esa es su forma de vida. Vive la mitad acá, la mitad allá, haciendo periodismo de ciencia. Y pues le va muy bien. Por eso como que la experiencia de Arturo es muy llamativa, ¿no? Porque imagínense vivir de hacer historias viéndote a Japón, porque no, pues te diviertes porque vas a los foros, a los simposios y todo lo de tecnología, y luego llegas aquí y lo vendes, que al final también interesa, ¿no? También interesa vender. Y bueno, también aquí pues como les comentaba, seguimos siendo líderes de alguna manera de opinión, porque al estar tan involucrados en las historias, al estar metiéndonos a donde no nos llaman pero nosotros vamos, pues también generamos experiencia y eso está pasando también, ¿no? Y también la red lo que hace es tallerear mucho. Por ejemplo, ahí Contar la Ciencia de Viva Voz. Son talleres y lo que hacemos es explotar el talento de cada uno de nosotros para llevarlo con más colegas. Y es tan fácil, o sea, lo hacemos muy fácil, la verdad no es tan sencillo, pero en la red pareciera muy sencillo. Alguien dice, ¿saben qué? Porque no hemos hablado de cómo hablar en público. Perfecto, yo levanto la mano, yo doy el taller, y un colega da el taller y entonces ya todos podemos ingresar a él. Eso es hacer red, y lo hacemos como muy ágil. Y bueno, ya de lo último que les quiero contar, o de lo ya final, es que, por ejemplo, todo culmina para nosotros en el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico.
Aquí también Aleida Rueda es quien dirige este gran esfuerzo, que ya vamos por el 7º, ¿cierto? Vamos por el 7º. Este año le hemos dedicado al clima y se va a llamar Frente al Clima Extremo, Periodismo Extremo. También es nuestro 2º año que tenemos un Premio Nacional de Periodismo de Ciencia. Nos parece súper importante seguir impulsando tanto a jóvenes como a los periodistas viejos. Entonces tenemos 2 categorías, tenemos categoría estudiantes, categoría, ¿cómo se llama la otra categoría? Profesionales, perdón, tanto en audiovisual como en escrito. O sea, se dice fácil, pero la idea es premiar con dinero. Entonces, pues también nuestra chamba es buscar ese dinero de gente que cree en el periodismo de ciencia. Y eso se ha logrado gracias a estos 7 años que hemos estado picando piedra y estando en todos los foros, en todos los lugares, ya parecemos retrato, porque en todos lados tratamos de tener voz y que nos escuchen y que sepan de qué se trata el periodismo de ciencia. Y bueno, esto es lo que se ha logrado este próximo 21 y 22 de noviembre. Vamos a tener este foro. Ojalá pudieran asistir con nosotros. Vamos a tener unas partes virtuales, ¿cierto? Entonces, ojalá que también nos puedan acompañar, sino de manera virtual. Y bueno, este fue nuestro primer Premio Nacional de Periodismo el año pasado. Y bueno, la conclusión es que necesitamos más periodistas de ciencia. Aquí a lo que vengo yo es a convencer, bueno, no a convencerlos, ¿no? Ya, eso será si ustedes consideran que la información que yo les traigo es de utilidad para lo que se hace desde El Salvador o las ideas que se pueden empezar a generar desde este espacio. ¿Tenemos falta de periodistas científicos? Sí, porque las ciencias emergentes vienen con mucha fuerza, ¿no? ¿Cómo vamos a explicar la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial? Esos temas todavía no tienen especialistas que cuenten historias. Y creo que los más próximos a poder contar eso van a ser los periodistas de ciencia. Yo los invitaría a que echen ojo a esta parte porque es lo que viene y es donde vamos a necesitar que haya lupa, ¿no? Porque también empezamos con problemas de ética, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Estos debates que se van a dar también los tenemos que estar trabajando desde el periodismo de ciencia. Cambio climático ni se diga, salud. ¿Cómo vamos a explicar los temas de cambio climático y salud si no tenemos pues a los periodistas que lo hagan? Ese es un dato bien interesante. Se ha producido una caída en la cantidad de artículos publicados durante la segunda década del siglo XXI. Esto es impresionante cuando cada vez hay más cosas en salud y salen nuevas tecnologías, pero hay menos información sobre eso, sobre estos temas, pues, porque ya sabemos que las fake news y todo lo que está saliendo, pues, es apabullante, ¿no? La forma de informarnos ahora es apabullante. Y sí, esto. En uno de los pocos experimentos realizados con periodistas científicos encontraron que cuando se trabaja en red se producen mejor artículos más precisos que estando aislados. Prácticamente yo cerraría con esto porque esto es una invitación a ustedes, a que se empiece a generar una red salvadoreña de periodistas de ciencia. Es difícil, sí, pero creo que desde México les traigo este mensaje de sí se pueden hacer cosas, sí se pueden. Cuando te unes empiezas a pensar diferente las cosas y si tú te nutres del compañero que tienes al lado y que ves que le resulta, pues te unes. Y la idea de la red es esa, que no sea de, no, pues yo no quiero compartir lo que yo hago porque a mí me funciona muy bien. Aquí es todo lo contrario, yo te voy a compartir cómo se hizo aquí para que a ti también te vaya bien. Porque definitivamente algo necesitamos y sí es información, clara y precisa. Entonces, bueno, pues yo los invitaría a que se unan, a que formen redes, a que empiecen a platicar entre ustedes y vean a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia como un aliado para que esto suceda. Toda la experiencia que ya tuvimos, todos también los altibajos que hemos tenido, pues están a la orden para ustedes y pues nada, es eso. Formen su red y nosotros podemos hacer red también con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, por tu participación. Bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Habrá alguna pregunta de parte de los asistentes? ¿Habrá una pregunta? Bien.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Creo que ha sido una jornada enriquecedora, todo lo que nos cuentan. Bueno, mi nombre es Martín Miguel, yo soy periodista de Disruptiva y quisiera preguntarle si ustedes han tenido experiencia de cómo vincular la ciencia con temas de corrupción, temas de negligencia que se pueden estar dando en casos específicos. Bueno, esa es una de las preguntas. Y también quería preguntarle de qué forma ustedes están trasladando esta información, por ejemplo, a todo formato. Creo que usted más o menos ya explicaba, por ejemplo, podcast, los diseños. Bueno, ahora que ha salido la plataforma de TikTok, no sé si ustedes pues, han incursionado un poco, porque prácticamente hay mucha audiencia que se está informando y desinformando a través de esta red social, ¿verdad? Quisiera también conocer si ustedes pues, han estado en este mundo de TikTok, ¿verdad? Y cuál es como el lenguaje y cuál es como el mensaje que ustedes utilizan para ser atractivos estas investigaciones que realizan. Y bueno, antes de terminar, quisiera comentar que desde Disruptiva estamos tratando de trabajar temas científicos. Por ejemplo, hay un tema que vamos a publicar en unos días sobre cómo afecta el tema del calentamiento de las aguas en las especies marinas, cómo esto es como una cadenita y afecta al pescado artesanal. Y realmente fue una experiencia trabajar este reportaje porque explica un fenómeno y de cómo estos van afectando a otro tipo de población, ¿verdad? Así que bueno, eso quisiera comentar. Gracias. Sí. Y felicidades por la ponencia. Muchas gracias. Y qué bueno que ya están haciendo ese trabajo, pero también si te das cuenta nos lleva mucho tiempo. Ese es el problema, que hacer buenas historias, documentarlas, entrelazarlas, pues sí se lleva tiempo. Ese es creo que el reto para el periodista de ciencia, porque lo que no hay en el periodismo es tiempo, pero sí tenemos que hacerlo con buenos datos, de forma mucho más precisa. Y por eso lo que hemos estado viendo en la red es que lo que funciona es como mezclar el diarismo con las historias largas. Buscar fondearnos las historias largas para poder, digamos que hacerlo en paralelo. Haces historias en paralelo de esa naturaleza y sigues haciendo diarismo, porque eso no para y sabemos pues que esa es la versión del periodista es eso, ¿no? Hacer cosas todos los días. Ese por un lado. Por otro, creo que ya tienes la clave de lo que acababas de preguntar. ¿Cómo le haces para que los temas sean atractivos y peguen y demás? Pues es justo darlo desde las historias, ¿no? Para mí un claro ejemplo es salud urbana en riesgo. Y te está hablando de las cuencas en México. Entonces está hablando de un serio problema de cuencas que está súper documentado a través de la ciencia, pero que te está diciendo, caray, a mí me está golpeando porque yo vivo en una urbe y porque es mi salud. Esos temas creo que funcionan muy bien para llevarlos a historias y espacios donde normalmente no había ciencia. Lo que he visto es que lo que hacen los periodistas es disfrazar un poquito los temas de ciencia, sin decir que es ciencia, poner los temas sobre la mesa. Creo que eso ayuda muchísimo a hacerlo mucho más ágil. También hay un estudio que dice que cuando viene la palabra ciencia, o le crees todo o dices, ay no, esto seguro va a ser acá una cosa muy mafufa que no voy a entender. Entonces creo que nuestro lenguaje como periodistas debe ser súper trabajado. Buscar estas palabras que a los jóvenes les interesan, que a las personas les interesan.